Vamos a continuar con el tema de modelado orientado a objetos en bases de datos. Ahora vamos ya a abarcar lo que es el concepto de superclase y subclases. Una clase, ¿verdad?, es una plantilla de objetos, es decir, describe un grupo de objetos con estructura y comportamiento común, en el que cada subclase representa un subconjunto de los objetos de la clase definida. La relación que existe entre una clase y cualquiera de sus subclases se llama relación es-un. Aquí tenemos el ejemplo de una superclase o clase denominada empleado y las subclases panadero, vendedor y administrador. Podemos decir que todo panadero es un empleado y todo vendedor es un empleado, al igual que el administrador. Bien, vamos a ver continuar con el tema de herencia. Herencia es un concepto importante en el modelado orientado a objetos. La herencia indica que una subclase hereda los atributos y métodos del empleado. Aquí tenemos que panadero tiene un atributo específico llamado experiencia en repostería. Vendedor tiene un atributo manejo de paquetería de ventas, es decir, debe tener esa característica, y el administrador debe tener una especialidad. Pero todos heredan el ID del empleado, el nombre compuesto del empleado, el teléfono y el teléfono. Aquí tenemos una relación que nos está indicando que no todo empleado realiza ventas, pero de realizarlas, realiza varias. Recuerden que el asterisco indica de 0 a muchos. Sin embargo, esta venta debe ser realizada por un empleado. Hay una participación total. El 1 significa que es de 1 a 1. Noten cómo esta notación está en orden inverso al modelo entidad-relación extendido. Bien, también tenemos lo que es un discriminador. Un discriminador indica el atributo de la superclase cuyo valor distingue a las subclases. En este caso, el discriminador es el puesto del empleado. El valor que tome este atributo nos indicará si se trata de un panadero, de un vendedor o de un administrador. Una especialización o generalización puede ser disjunta o solapada. ¿Qué nos indica esto? Nos dice a cuántos subtipos puede pertenecer a la vez una instancia del supertipo, es decir, de la superclase. ¿A cuántos subclases puede pertenecer una instancia de esta superclase o de este subtipo? Pues solamente a una. El empleado puede ser un panadero o un vendedor o un administrador, y está indicando por una restricción que nos indica que es disjunta. Si fuera total, diría que puede pertenecer a más de una instancia de las subclases. Es decir, un empleado pudiera ser un panadero y un vendedor a la vez, pero en este caso no es así. Bien, ahora también tenemos otra característica que es de completitud o parcialidad. Es decir, una especialización o generalización puede ser total o parcial. Esto debe responder a una pregunta. ¿Debe toda instancia de la superclase pertenecer a una subclase? En este caso nos está diciendo que sí, porque es total. Quiere decir que una instancia del empleado debe pertenecer forzosamente a una de las subclases. No es parcial. En este caso, si fuera parcial, diría que no forzosamente debe pertenecer a una de las subclases. En este caso es disjunta total. Podemos verlo acá. Me regresé. Bien, podemos verlo más adelante. Si es disjunta o si es solapada, si es total o si es parcial. Y tenemos reglas de eliminación e inserción. Cuando eliminamos un objeto de una clase, se elimina automáticamente de todas las subclases a la que pertenezca. Y cuando insertamos un objeto en una superclase, si hay un discriminador, se podría insertar
automáticamente el objeto en las subclases que le corresponden según el valor del discriminador de objeto. Se insertará al menos en una subclase si la especialización o generalización es total. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí. Aquí tenemos un ejemplo de dos especializaciones. Una traslapada parcial y una disjunta total. Quiere decir que el empleado, una instancia de empleado puede pertenecer a la vez a cada una de las subclases definidas. Nos está diciendo que es traslapada, es decir, que un empleado puede ser tanto jefe de carrera como profesor. Y eso lo vemos en nuestra facultad, ¿verdad? Tenemos un jefe de carrera que a la vez es profesor. Y aquí en el socio de biblioteca nos dice que es disjunta, que quiere decir que una instancia del socio de biblioteca solo puede pertenecer a uno de los subtipos. Un socio de la biblioteca puede ser profesor o alumno. Una es parcial, que significa que no toda instancia de la superclase, en el caso del empleado, debe pertenecer a una de las subclases. Sin embargo, en la de socio, sí, una instancia de socio de la biblioteca debe pertenecer a una de las subclases. Es decir, que un socio de la biblioteca debe ser profesor o alumno, pero en este caso no. No todo empleado debe ser jefe o profesor. Bien, ahora tenemos un ejemplo de herencia múltiple. Aquí se está modelando una retícula de especialización. En este caso tenemos una subclase compartida que es profesor. ¿Qué quiere decir? Que profesor hereda tanto de empleado como de socio de biblioteca. Pero a su vez el profesor se especializa en profesor de asignatura o profesor de tiempo completo. En este caso, como tenemos una subclase compartida, se puede decir que se está modelando una retícula de especialización y no una jerarquía. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo, el ejemplo de una base de datos denominada empresa en UML. Aquí estamos representando una entidad débil y aquí está el atributo cualificador. Tenemos una relación recursiva o reflexiva. Tenemos una asociación clase, en el caso de dirige y de trabaja en. ¿Y qué nos dice? Que un empleado debe trabajar en un departamento, máximo en uno, pero que en todo departamento debe haber empleados. También nos dice que un empleado puede o no dirigir un departamento, pero de dirigir, dirigiría uno. Y, sin embargo, ese departamento debe ser dirigido por un empleado y nos interesa la fecha en que inició a dirigir ese departamento. También nos dice que un empleado debe trabajar en uno o varios proyectos y que en ese proyecto deben trabajar uno o varios empleados. Y nos interesa conocer las horas que trabaja en cada proyecto. No las horas del empleado en general. El empleado puede trabajar 8 horas diarias, pero solo dedica 2 al proyecto y dedica 4 al proyecto X y así sucesivamente. Tampoco nos interesa las horas que dura el proyecto, nos interesa las horas que trabaja el empleado en el proyecto. Y aquí tenemos una relación reflexiva en el que el empleado tiene 2 roles, supervisor y supervisado. Como supervisado puede supervisar 0 o más empleados y como supervisado puede o no tener supervisor y debe ser uno solo. Es una relación parcial porque el mínimo en ambas es 0. Bien, con esto terminamos el tema de modelado orientado a objetos.